Estudio Bíblico: El arte de servir. Suscríbete y comparte la palabra de Dios al mundo. Lección número 5. Por la ley a la gracia. Gálatas 3. 19, 29. La función de la ley. Gálatas 3. 19, 22. Este es uno de los pasajes más difíciles que Pablo escribiera jamás. Empecemos por recordar que Pablo todavía está tratando de demostrar la superioridad de la gracia y la fe sobre la ley. Entonces hace 4 observaciones acerca de la ley. A. La ley se introdujo, según lo expresa Pablo, por causa de las transgresiones. Lo que quiere decir es que, donde no hay ley, no hay pecado. No se puede condenar a una persona por hacer algo que no estaba prohibido. Por tanto, la función de la ley es definir el pecado. Pero, aunque la ley puede definir el pecado, no puede hacer nada en absoluto para remediarlo. B. La ley no la dio Dios directamente. En el antiguo relato de Éxodo 20, fue dada directamente por Dios a Moisés. Pero en los días de Pablo, los rabinos estaban tan impresionados con la santidad y la lejanía de Dios que creían que era totalmente imposible que él tratara directamente con los seres humanos. Por tanto, introdujeron la idea de que la ley fue dada primero a los ángeles, y luego, por los ángeles a Moisés. Hechos 7, 53. Hebreos 2, 2. De acuerdo con esto, para Pablo la ley está a una doble distancia de Dios, dada primero a los ángeles, y por ellos al mediador, Moisés. Comparada con la promesa, que fue dada directamente por Dios, la ley es una cosa de segunda mano. C. Ahora llegamos a esa frase extraordinariamente difícil. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué estaba pensando Pablo aquí? Un tratado basado en la ley siempre implica 2 partes. Una persona que lo da, y otra que lo acepta. Y depende de que las 2 partes lo cumplan. Esa era la posición de los que ponían su confianza en la ley. Si la ley se quebrantaba, todo el acuerdo quedaba anulado. Pero una promesa depende de una sola persona. El camino de la gracia depende totalmente de Dios. Es su promesa. El hombre no puede hacer nada para alterarla. Puede que peque, pero el amor y la gracia de Dios permanecen inalterables. Para Pablo, la debilidad de la ley consistía en que dependía de 2 personas, el legislador y el cumplidor. Y el hombre lo había echado todo a perder. La gracia pertenece totalmente a Dios. El hombre no la puede deshacer. Y, sin duda, es mejor depender de la gracia de un Dios inmutable que de los esfuerzos desesperados de una persona indefensa. D. Finalmente Pablo concluye que la ley y la gracia no se enfrentan antagónicamente, sino que la gracia complementa la acción de la ley. Pablo dice que la Escritura ha encerrado a todos bajo pecado, Deuteronomio 27, 26. Y de hecho no ha habido nadie, ni lo habrá, que cumpla perfectamente la ley. ¿Cuál es entonces la consecuencia de la ley? Para Pablo la ley nos conduce a todos a la gracia, porque demuestra la indefensión humana. Quien trate de llegar a la debida relación con Dios por medio de la ley se dará cuenta de que no puede, y se verá guiado a ver que lo único que puede hacer es aceptar la maravillosa gracia que Jesucristo vino a revelar a la humanidad. La llegada a la gracia. Gálatas 3, 23, 29. Pablo está pensando todavía en el papel esencial que representó la ley en el plan de Dios. En el mundo griego había un siervo en la familia llamado el paidagogos, no era el maestro. Era a menudo un esclavo anciano y de confianza que llevaba mucho tiempo con la familia y tenía buen carácter. Estaba a cargo del bienestar moral del niño, y era su deber el comprobar que adquiriera las cualidades esenciales de la verdadera hombría. Tenía una obligación concreta. Todos los días tenía que llevar al niño a la escuela, y luego recogerle y llevarle a casa. No intervenía de hecho en la enseñanza del niño, pero su deber era llevarle a salvo a la escuela y dejarle allí bajo la responsabilidad del maestro. Eso, decía Pablo, se parecía a la función de la ley. Estaba para conducir a la persona a Cristo, mostrándole que por sí misma era totalmente incapaz de guardarla, pero una vez que una persona había llegado a Cristo, ya no necesitaba la ley, porque ya no dependía de la ley sino de la gracia. Todos vosotros, decía Pablo, que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Hay aquí 2 alegorías. El bautismo era un rito judío. Si un hombre quería aceptar la fe judía, tenía que hacer 3 cosas. Tenía que circuncidarse, ofrecer sacrificio y bautizarse.
Los detalles del bautismo judío eran los siguientes. El bautizado se cortaba el pelo y las uñas y se desvestía. El baño bautismal tenía que contener unos 300 litros de agua. El agua tenía que tocar todas las partes de su cuerpo. Hacía su confesión de fe ante 3 hombres que eran sus padrinos. Mientras permanecía en el agua se le leían partes de la ley, se le dirigían palabras de aliento y se le impartían bendiciones. Cuando surgía del agua era un miembro del pueblo judío. Había entrado en la fe judía mediante el bautismo. Mediante el bautismo cristiano, una persona entraba en Cristo. Los cristianos originales consideraban el bautismo como algo que producía una unión real con Cristo. Por supuesto, en una situación misionera en la que los hombres llegaban directamente del paganismo, el bautismo era bautismo de adultos que habían tenido una experiencia de encontrarse con Cristo aceptándole como su Salvador personal. Pablo dice a continuación que habían quedado revestidos de Cristo. Aquí puede que haya una referencia a una costumbre que existió posteriormente. El bautizado estaba vestido con una túnica blanca, simbólica de la nueva vida en la que se introducía. Así, afirma Pablo, quedaba revestido de Cristo. El resultado era que en la iglesia no había diferencias entre sus miembros. Todos habían llegado a ser hijos de Dios. En el versículo 28, Pablo dice que las distinciones entre judío y griego, esclavo y libre, varón y mujer, quedaban borradas. Todos eran una sola cosa en Cristo. Ya hemos visto, verso 16, que Pablo interpreta las promesas hechas a Abraham como cumplidas especialmente en Cristo. Y, si estamos incorporados en Cristo, nosotros también heredamos las promesas. Y este gran privilegio no nos viene por un cumplimiento legalista de la ley, sino por un acto de fe en la gracia gratuita de Dios. Solo una cosa puede borrar las distinciones marcadamente aparentes y las separaciones entre una persona y otra. Cuando todos estamos bajo la gracia de Dios y estamos en Cristo. Solamente entonces seremos todos realmente una sola cosa. No es la fuerza de la persona, sino el amor de Dios lo que puede unir definitivamente un mundo desunido. Versículo para aprender. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3, 26. Comparte este video. Lección 6, en el video siguiente.